El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento. Yo no sé cuántos de ustedes tengan la curiosidad de ser observadores en las lecturas que se hacen, por ejemplo, en tiempo ordinario y en tiempos fuertes como la Cuaresma o la Pascua. Normalmente en el tiempo ordinario hay una secuencia en número y en un libro se va leyendo. Pero en tiempo de Cuaresma es como que toman de acá, toman de allá, toman de acullá y de acá, porque se quiere reforzar áreas espirituales. O la liturgia nos va marcando aspectos muy especiales, y desde el domingo se han estado remarcando y repitiendo mandamientos, preceptos, toda la semana ha salido algo referente a esto, y es bien interesante. Y es simplemente, los mandamientos están ahí, forman parte de la vida del ser humano, y que incluso, aunque no conociéramos los mandamientos como los conocemos en la ley de Dios, está lo que es la conciencia. Esa conciencia, esa voz que te dice: hey, no te hagas tarugo, esto no está bien. Aunque no conociéramos a Dios, está esa voz que nos dice: esto no está bien. El problema aquí es, ¿qué sucede con aquellos que lo escuchan y con aquellos que no lo escuchan? Ya hemos visto varios elementos durante la semana y vemos precisamente la finalidad es poder construir lo que Dios quiere en nosotros. Y un paso importante es el arrepentimiento, el cambiar y aprender a confiar. Hay que confiar en Dios. Y es precisamente lo que nos dice el profeta Oseas: arrepiéntete, acércate al Señor, perdona nuestras faltas. O sea, que le digas tú a Dios: perdona, acepta nuestro arrepentimiento, que solemnemente te prometemos. Hagan de cuenta, sacramento de la confesión, donde solemnemente, al decir que hago mi examen de conciencia, el propósito de enmienda, el dolor de los pecados, el propósito de enmienda, el decir los pecados y cumplir la penitencia, eso. No hay necesidad de decir te lo prometo, eso, algo que ya está ahí, de hecho, el propósito de ser mejor, que es precisamente. Pero un elemento importante para poder cumplir con estos mandamientos es aprender a no confiar en lo que normalmente nosotros hemos confiado. Aquí el ejemplo que nos pone el profeta es en función de confiar en otros gobiernos. Aquí el poder, acuérdense, no sé si lo sepan, pero constantemente se hacían alianzas entre pueblos, entre imperios, que si esto, que si aquello, incluso el reino del norte, el reino del sur, que eran los mismos judíos, se peleaban y a veces se aliaban con otros para darle en la torre a los del norte, o los del norte se aliaban con otros para pelearse con los del sur. Entonces, por eso a veces se confiaba en estos reinos, en estos imperios,
Y dice, ya no confiaremos en Asiria para que nos salve, ni tampoco en nosotros, ni en nuestra capacidad, ni en nuestro ejército. Y que de alguna manera cuando confiamos, estamos llamando Dios nuestro en aquello que nosotros confiamos, ya sea nuestras obras o lo que el mundo nos puede ofrecer. Cuando uno vive el proceso de la conversión, del cambio y aprender a confiar, hay algo que nos lo impide y es nuestro sentimiento de culpa, el saber que no hemos hecho lo correcto. Por eso la misericordia de Dios es maravillosa, e incluso el libro de Oseas habla mucho de la misericordia de Dios, que es lo que dice: yo perdonaré su infidelidad, los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para ellos como rocío. Y bueno, hace la comparación, el ejemplo del campo, donde un árbol regado, que si tiene raíz, que si no tiene raíces. Pero, ¿a qué nos lleva hoy? ¿A qué nos lleva todo esto? A donde dice el profeta: los mandamientos del Señor son rectos, los justos los cumplen, los pecadores en cambio tropiezan. Entonces, simplemente, ¿cómo saber que estoy en las cosas de Dios o no? Cuando algo me estorba y es de Dios, probablemente el 99.99% estoy contrario a los mandamientos de Dios. O sea, cuando veo que una actitud, una situación me molesta, hay que discernir si no es porque estoy contrario a Dios, sino porque a lo mejor yo pensando que estoy rechazando algo que veo mal y a lo mejor en el fondo realmente es algo que me estorba para obtener, para hacer lo que yo quiero. Entonces, uno de los elementos que dice el profeta: tropiezan. Y normalmente cuando tropiezas con algo te da coraje y luego lo agarras a patadas, lo lanzas así. ¿Por qué andan dejando estas cosas tiradas? La clásica mamá, ¿no? Que se tropieza, o el papá, con los juguetes, con las cosas que dejaron tiradas, y se enojan y avientan todo. De alguna manera, eso es lo que le sucede al católico, que se tropieza con principios, con realidades que son principios universales, básicos. Me mandaron un link muy interesante sobre que está en una agenda de la Suprema Corte de Justicia, el hacer legal el aborto. Traté de investigar hasta dónde era verdad todo esto, me metí, parece ser que sí, entonces dije, bueno, yo no quiero quedarme con los brazos cruzados, invité a través de las redes sociales que pues firmaran a favor de luchar por la vida, ¿no? Pero esto no es suficiente, eso es un gesto, pero tiene que ser desde el interior de nuestro ser. Entonces nos debatimos entre las miserias que tenemos como seres humanos, nuestros pecados, esos sentimientos de culpa, esos sentimientos de con qué cara yo voy a hacer esto, con qué cara voy a decir esto, si mis miserias, mis pecados son muy grandes. Entonces vemos en el Evangelio el principio universal que puede cambiar completamente todo nuestro ser, y es acerca de los mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Y siempre decimos: amarás al Señor tu Dios, y no se trata de eso. Y no recuerdo qué pasaje dice que en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero. Entonces, para poder amar a Dios primero tengo que escucharlo, tengo que descubrir todo lo que Él me perdona, tengo que descubrir todo lo que ha Él hecho por mí. Por eso es importante escuchar, por eso es importante participar, conociendo todo el amor de Dios por mí, y entonces sí, puedo responder, puedo ver que entonces los mandamientos no son un estorbo, son un instrumento para cumplir en mí la voluntad de Dios y para poder amarlo a Él y amar a mis semejantes. Entonces, es más, los necesito, ya no es una obligación, es una necesidad de todo fiel que quiera amar a Dios, los mandamientos, y con todo lo que esto conlleva. Es la necesidad del ser humano para poder llegar a esa madurez. Y dice en el texto que nos presenta San Marcos, que
que se le acerca un escriba, Señor, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y Jesús, citando al Deuteronomio, escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno solo. O sea, no confíes en nadie más. No pongas tu vida en manos de nadie, solamente de Dios. Escucha lo que Él tiene que decirte. Déjate conquistar por Él. Dale una oportunidad, así como se la dices a tu esposo, a tu esposa, a tus amigos, a tantas personas y tantas realidades, trabajo, carrera. Le hemos dado tanta oportunidad a tantas realidades y no se la damos a Dios. Entonces, hay que darle esa oportunidad a Dios. En la semana, creo que fue el martes, y yo lo compartía el jueves en el desayuno conferencia. Nosotros creemos que hacemos sacrificios. Estamos en la Cuaresma, época de sacrificio. No voy a comer esto, no voy a comer aquello, me voy a sacrificar haciendo esto. Y salía una reflexión muy interesante. Si no hay el sacrificio de mi humana voluntad, cualquier sacrificio que yo realice no sirve para nada, porque me hago tarugo. O sea, solamente le ofrezco a Dios lo que yo puedo controlar, lo que yo deseo. Pero entregarle mi humana voluntad para que se haga su voluntad, aún contrario a lo que yo quiero, deseo, me gustaría, ahí es donde empiezo verdaderamente a amar a Dios. Porque confío, aunque no vea claro, aunque sienta que todo se me viene encima, confío en Dios plena, total y absolutamente. Mi voluntad es el sacrificio más agradable a Dios. Y lo meditamos por el hecho de que creemos que el sacrificio de Jesús más fuerte fue cuando lo estaban crucificando, cuando lo estaban golpeando. Fue en el huerto de los olivos. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y a veces somos tan soberbios que no aceptamos que se nos corrija, que se nos diga algo. No, ¿por qué? Y si no somos capaces de vencernos en eso, pues nos estamos engañando, creyendo que con eso le demostramos el amor a Dios. Yo creo que el ejemplo más bonito es del niño o de la niña que confía plenamente en su papá o en su mamá. Se avienta a los brazos. El papá le dice, aviéntate. Y el niño no lo duda, está su papá y se avienta. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa confianza de decir, el Señor me lo pide y yo le entro? Oye, pero me va a doler, yo le entro. Oye, pero me voy a quedar solo, yo le entro. Yo le entro. Ahí es donde le demostramos el verdadero amor a Dios. Todo lo demás, lo sentimentalismo, lo bonito, ay, es que este retiro, ay, es que el otro. No nos hagamos tarugos. Obviamente, descubrir esto, nos damos cuenta que nos falta mucho. Hay mucha inmadurez en nuestros corazones. Hay mucha necesidad de sentirnos amados, de sentirnos seguros. Yo compartía con unas personitas sobre una de las cuestiones fundamentales, la autoestima. Una persona que se sabe valorar, ¿cuáles son los? Bueno, aquí tengo dos psicólogos y no les voy a dar clases a ellos, ¿no? Pero los elementos fundamentales de la autoestima, la imagen, la valoración, la confianza, ¿cómo me veo? ¿Cuánto valgo? Estos elementos no salen a la vista. O sea, no se pueden ver. Yo no puedo ver qué imagen tienes de ti mismo. Yo no puedo ver qué tanto te valoras, pero hay conductas que reflejan eso. Hay conductas, patrones de conducta que te dicen, este no se quiere por nada. Entre otros elementos, otros aspectos, como puede ser el control, la autoafirmación, la autorrealización. Bueno, no me voy a meter en cuestiones psicológicas, pero sí lo que me llamó la atención, que salió en la plática que yo les decía a estas personitas, que hay dos fuentes maravillosas de la autoestima. Una interna, otra externa. La interna, pues es precisamente cómo me veo. Y la externa es cómo me ven los demás. Y desgraciadamente, como me veo yo y como lo que me han dado los demás, estoy más fregado que nada. Porque a veces mi papá, mi mamá, mi hermano, mi esposa, mi esposo, mis amigos, el padrecito, la vecina, y pues tenemos muchas carencias. Pero cuando yo descubro cuánto me ama Dios, la fuente de autoestima más
transformadora y reveladora que puede hacer que un ser humano experimente ese amor, precisamente, esa autoestima sana y que te puede sanar y te puede liberar, es descubrir, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno solo. No hay otro fuera de Él. Confía en Él, enamórate de Él, dale una oportunidad. ¿Cómo entra el amor? A través de los oídos, a través de escuchar su palabra, enamorarse de esa palabra. Y entonces podemos llegar a cumplir, amar a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y cumplir el otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Y tú dices, ay, jole, si yo no me amo, si lo que veo no me gusta, si yo como quisiera cambiarme, unos por el pelo, otros la estatura, otros el color de la piel, otros que muy gordos, otros que muy flacos, otros que muy altos, otros que muy chaparros. Y si esto le agregamos el carácter, si esto le agrega, hombre, compadre, yo creo que ¿quién está feliz sanamente? Porque hay unos que dicen, no, yo así soy feliz y me vale. Y no se dan cuenta del daño que se hacen y el daño que hacen a otros, sino honestamente. Yo creo que todos estaríamos en ese proceso, no, pues, ¿qué no quitaría de mí? ¿Qué no cambiaría de mí? Y cuando descubres que a pesar de todo, Dios te ama así, te levanta. Yo lo veo en la vida de los santos. La vida de los santos, ellos se veían así como que esas hormiguitas. Pero ¿qué era lo que hacía que hicieran cosas extraordinarias? La conciencia de amor que tenían de Dios. Ellos se consideraban los peores pecadores del mundo, pero también sabían del amor maravilloso que tenía Dios por ellos. ¿Y qué es lo que llegaban a hacer? Cosas increíbles. Ellos no tal vez con la conciencia o el deseo de voy a hacer milagros, pero hicieron cosas maravillosas. Y no me refiero por los milagros, sino por su enseñanza, por su vida. Y todo radicó en dejarse amar por Dios. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos dejamos amar por Dios? ¿Cuánto tenemos en las cosas de Dios y todavía no aprendemos a dejarnos amar por Él? Entonces, si no doy el primer paso, ¿cómo voy a dar el siguiente y luego el siguiente? Primer paso, aprender a dejarme amar por Dios. Segundo paso, ya que descubro este amor, pues le entrego a Dios todo. Tercer paso, ya puedo amar al desgraciado infeliz que me lastimó, a la persona que me traicionó, puedo amarlo, puedo perdonarlo. Pero yo quiero hacer esto, que es el trato con los demás. Me doy cuenta que es frustrante, me doy cuenta que no estoy capacitado, me decepciono de mí mismo, porque creo que amo a Dios y realmente nunca me he dejado amar por Él. Si viéramos cómo a veces medimos el amor, los niños, a través a lo mejor de apapachos o de permisos, o que me compren, los adolescentes con permisos, las parejas. ¿Cómo sientes que Araceli te ama, Toño? ¿Qué tiene que hacer Araceli para demostrarte que eres su pedacito de hombre? Y lo mismo, Araceli, ¿qué tiene que hacer ese bodocón para que tú te sientas que eres así su princesa y todo? Y a veces, qué complicado es eso. Qué complicado es eso. Somos muy complicados los seres humanos. Entonces, el reto es aprender a dejarme amar por Dios. Y entonces los mandamientos no serán un estorbo, serán una necesidad. Y querremos crecer, vamos a querer conocer más para poder amar más y dejarnos amar más. Ay, por eso el Salmo, ¿qué era lo que decía el Salmo responsorial, Toñito? Toñito grande, no Toñito chico. Toño, ¿qué decía el Salmo? Yo soy tu Dios, escúchame.
escúchame. Pidámosle a Dios. Dice, oyó Israel palabras nunca oídas. He quitado la carga de tus hombros y el pesado canasto de tus manos. Clamaste en la aflicción y te libré. Te respondí oculto en los truenos y te probé en Meribá junto a la fuente. Escucha, pueblo mío, Israel, si quieres escucharme, no tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de tu destierro. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel mis mandamientos. Comería de lo mejor de mi trigo y lo saciaría con miel silvestre. Aquí no se refiere solamente a un alimento físico, al alimento del alma, a la fuerza espiritual que hace de un hombre ordinario hacerlo extraordinariamente lleno de su amor. Presentemos el pan y el vino, pidiéndole a Dios dejarnos amar por Él, aprender a hacer esto para poder amarlo a Él y amar a nuestros semejantes.